Existen etapas en la vida en las que seguir sosteniendo algo que ya no encuentra solución termina convirtiéndose en una carga demasiado pesada para el alma. Por eso hoy hablamos de aprender a soltar, aunque es importante dejar algo claro desde el inicio. No todo en la vida debe soltarse. Hay anhelos que todavía pueden desarrollarse, vínculos que aún tienen posibilidad de restaurarse y sendas que siguen teniendo espacio para florecer. No pretendo hablar desde la generalización ni asumir la historia de nadie, porque cada vida es única y cada corazón conoce todo lo que ha intentado, lo que ha resistido y lo que aún está dispuesto a dar. Lo único que deseo es invitarte a observar tu propio camino con sinceridad y desde tu propia mirada, preguntarte si aquello que cargas todavía guarda esperanza o si, siendo honesto contigo mismo, se ha transformado en una lucha que desgasta más de lo que construye. Esa reflexión personal es la que abre paso a la sanidad, porque solo tú sabes si aún es posible seguir intentando o si hay algo que, con amor y fe, necesitas entregar para que Dios tome el control. Te hablo así, de forma cercana, porque soltar casi nunca es sencillo. Muchas veces se percibe como una renuncia injusta, como un final que no elegiste o como una pérdida que todavía duele. Pero, querido oyente, aquello que hoy llevas quizá ya cumplió su función. Lo que intentas mantener con esfuerzo tal vez ya no forma parte de tu presente. Y eso, a lo que te aferras con tanta fuerza, puede estar quitándote la paz que Dios desea devolverte. Cuando comprendes esto, comienzas a ver que soltar no significa perder, sino permitir que Dios haga lo que tú ya no puedes hacer. Muchas personas no cuentan con una iglesia cercana. Otras no pueden asistir por sus horarios. Y algunas atraviesan temporadas en las que ir físicamente se vuelve difícil. Por esa razón existe este canal, para ofrecerte un espacio donde puedas encontrarte con Dios desde cualquier lugar, donde puedas escuchar su palabra, reflexionar, sanar y fortalecer tu espíritu incluso cuando estás solo en tu habitación o atravesando un día complicado. Antes de continuar, quiero invitarte de corazón a dejar tu like, comentar y compartir este video. Ese pequeño gesto ayuda a que YouTube lo recomiende a más personas que lo necesitan. Personas que quizá no tienen otro lugar donde conectar con Dios y que podrían hallar aquí alivio y dirección. Sería una gran bendición que pudieras aportar de esa manera. Si deseas comentar, te sugiero una frase breve que encaja perfectamente con este mensaje. Suelto y confío. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que sigue puede traer luz a áreas que has guardado en silencio. Y quédate hasta el final, porque el cierre de este mensaje podría convertirse en uno de los momentos más especiales de tu día. Primera parte, cuando soltar se transforma en un acto de fe. Soltar no es simplemente dejar algo atrás. Es un proceso profundo que involucra la mente, el corazón y el espíritu. Es una decisión que muchas veces no se toma con facilidad, porque implica reconocer límites, aceptar realidades y enfrentar emociones que quizá preferías no mirar. Y aunque la palabra soltar parece simple, en la práctica suele convertirse en uno de los actos más valientes que una persona puede realizar. Por eso es fundamental comprender que soltar en el momento adecuado no es un fracaso, sino una manifestación directa de fe. Fe en que Dios sabe más que tú. Fe en que sus tiempos no son iguales a los tuyos. Y fe en que sus planes no se detienen cuando tus fuerzas llegan a su límite. En muchas ocasiones nos aferramos a algo porque creemos que, si lo dejamos ir, todo el esfuerzo invertido habrá sido en vano. Puede ser un anhelo, un vínculo, una oportunidad o un proyecto que llevas años intentando empujar con tus propias fuerzas. Dentro de ti surge la idea de que, si renuncias, quedarás como alguien que no luchó lo suficiente, como si no hubieras tenido la capacidad de sostener aquello que iniciaste. Sin embargo, la realidad es que existen luchas que continúan incluso cuando tú eliges descansar.
porque Dios toma aquello que sueltas y lo transforma en algo que jamás habrías podido edificar por ti mismo. Y es justamente ahí donde comienza la sanidad. No cuando lo fuerzas todo, sino cuando aceptas que ya entregaste lo que estaba en tus manos, que desde tu condición humana no queda más por dar, y que ahora es Dios quien debe mover lo que tú ya no puedes mover. Hay personas que viven atrapadas bajo un peso que en verdad Dios nunca les pidió llevar. Y no porque sean frágiles, sino porque ignoraron ciertas señales. Señales que decían hasta aquí. Señales que anunciaban que una puerta se estaba cerrando, que un ciclo llegaba a su fin, que esa etapa estaba siendo arrastrada por el paso del tiempo. Pero cuando un corazón no sabe soltar, interpreta esas señales como castigos, rechazos o fracasos, cuando en realidad muchas veces son actos de protección divina. Dios cierra puertas que tú no te atreverías a cerrar. Dios detiene caminos que tú no te atreverías a frenar. Y Dios aparta aquello que tú no te atreverías a soltar, porque conoce el daño que esa carga podría causarte si permaneciera contigo. La Biblia revela esta verdad de formas muy claras. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, se nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo su momento bajo el cielo. Hay tiempo de sembrar y tiempo de arrancar lo sembrado, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Esta enseñanza nos confronta con una realidad que muchas veces pasamos por alto. No todo lo que fue correcto en su momento sigue siéndolo hoy. Y cuando algo ya no cumple un propósito, insistir en sostenerlo solo termina agotando el alma. Dios decide que una temporada ha llegado a su cierre. Lo que viene después siempre es mayor, aunque al inicio no lo parezca. Aquí es donde el mensaje se vuelve más profundo. Soltar no es abandonar ni ignorar. Soltar es confiar. Confiar en que Dios sigue obrando incluso cuando tú ya no sabes cómo avanzar. Confiar en que si algo no progresa, no es por falta de valor, sino porque Dios está redirigiendo tu camino. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es detenerte. A veces, lo más valiente es aceptar. Y a veces, lo más sano es soltar incluso con lágrimas en los ojos, sabiendo que Dios no te deja vacío, sino disponible para lo nuevo que desea entregarte. Quiero que reflexiones en esto con calma, porque no se trata de soltarlo todo sin discernimiento. Se trata de mirar tu vida con honestidad y preguntarte si aquello que te duele todavía tiene sentido, si esa lucha aún tiene propósito, si ese esfuerzo sigue construyendo algo, o si, por el contrario, ya te está robando la paz, la energía y el enfoque, alejándote de lo que verdaderamente importa. Dios no quiere que vivas agotado. Dios no quiere que sigas sosteniendo lo que ya no tiene vida. Dios desea que camines ligero, libre y con espacio para recibir lo que Él está preparando para ti. Soltar también implica reconocer que existen cosas que no puedes modificar. Y eso no significa rendirte, sino comprender que tu responsabilidad tiene un límite y que, a partir de cierto punto, lo que sucede ya no está en tus manos. Ese es precisamente el lugar donde la fe comienza a actuar. Cuando ya hiciste todo lo que estaba a tu alcance y ahora necesitas reposar en la obra de Dios, eso no te hace menos valiente, ni menos sabio, ni menos espiritual. Te hace humano. Y aceptar tu humanidad es una de las maneras más sinceras y hermosas de honrar a Dios. Con el tiempo, cuando empiezas a soltar aquello que te pesa, descubres algo sorprendente. Comienzas a sanar. Porque la sanidad no siempre llega por lo que haces, sino también por lo que entregas. Llega cuando tus manos dejan de aferrarse al dolor y se abren para recibir paz. Llega cuando sueltas la pregunta que te inquieta, la culpa que te persigue, la expectativa que te oprime. Llega cuando finalmente aceptas que hay situaciones que escaparon a tu control, pero nunca quedaron fuera del control de Dios. Y cuando alcanzas ese punto, querido oyente, algo en tu interior empieza a transformarse. Tu respiración se vuelve más liviana, tu mente se aclara, tu corazón deja de luchar contra aquello que ya no puede cambiar. Y entonces comprendes que soltar no era un final, sino la entrada a un comienzo que Dios había preparado desde hace tiempo. Segunda parte. Cuando Dios te invita a soltar para cuidar tu corazón.
Existen momentos en los que soltar no nace de tu propio deseo, sino de la guía de Dios. Y esto, aunque pueda sonar fuerte, es una de las formas más profundas en las que Él te cuida. Porque Dios ve lo que tú no ves. Escucha conversaciones que tú nunca escuchaste. Conoce intenciones que jamás salieron a la luz y comprende caminos que tú nunca habrías imaginado. Por eso, cuando Dios te pide soltar algo, no lo hace para quitarte, sino para protegerte. Y esta protección es tan real, tan sutil y tan precisa que, muchas veces, solo la entiendes cuando miras hacia atrás y dices, ahora lo comprendo. Reflexiona en esto con calma. Hay puertas que Dios cierra no porque no seas digno, sino porque detrás de ellas había un dolor que no habrías soportado. Hay relaciones que Dios aparta, no porque no merecieras amor, sino porque Él sabía que esa unión te quebraría más de lo que te edificaría. Hay oportunidades que se escapan de tus manos, no porque hayas fallado, sino porque Dios vio que ese camino te desviaría del propósito que ya había preparado para ti. Y aunque en el momento parezca injusto, aunque tu corazón se resista y sientas que pierdes algo valioso, la verdad es que Dios siempre está obrando para impedir que algo que hoy no ves termine dañándote más adelante. La Biblia muestra con claridad cómo Dios guía a su pueblo, incluso cuando no comprende sus decisiones. En el libro de Isaías, capítulo 55, se nos recuerda que sus pensamientos son más altos que los nuestros y que sus caminos son más elevados que los nuestros. Esta afirmación encierra una verdad que a menudo olvidamos. Dios no piensa desde la limitación. Dios no decide desde la emoción. Dios no actúa desde la impulsividad. Él lo ve todo al mismo tiempo. Él sabe a dónde te conducirá ese camino dentro de un mes, dentro de un año, dentro de una década. Él conoce el resultado final mientras tú apenas estás observando el comienzo. Por eso, cuando Él te invita a soltar, lo hace desde una sabiduría eterna que siempre busca tu bien. Es verdad que aceptar esto no resulta sencillo. La mente anhela explicaciones y el corazón exige razones. ¿Quieres saber por qué sucedió de esa manera? ¿Por qué no dio resultado? ¿Por qué terminó? ¿Por qué no pudiste impedirlo? Sin embargo, hay momentos en los que Dios guarda silencio, porque sabe que aún con todas las respuestas, el dolor seguiría estando allí. Y en ese silencio, Él no te pide que lo entiendas todo, sino que confíes, que descanses en Él mientras atraviesa ese proceso contigo. Dios no te deja llorar en soledad. Dios no se aleja de tu sufrimiento. Él se acerca, te sostiene, te cubre y camina a tu lado, incluso cuando no logras percibirlo. Quiero invitarte a reflexionar con honestidad. Hay situaciones en tu vida que quizá no fueron rechazos, sino protecciones. Momentos que no fueron pérdidas, sino liberaciones disfrazadas. Personas que se marcharon no porque te faltara valor, sino porque no formaban parte del propósito que estaba por venir. Caminos que se detuvieron, no porque tú fallaras, sino porque Dios estaba evitando que avanzaras hacia direcciones equivocadas. Si observas con atención, notarás que muchas de las cosas que soltaste o que la vida te obligó a soltar, terminaron abriendo espacio para bendiciones que no habrían llegado de otra forma. Y esto es importante comprenderlo, porque tu corazón necesita descanso. No necesitas cargar culpas que no te corresponden, ni asumir responsabilidades que nunca estuvieron en tus manos. En muchas ocasiones hiciste lo mejor que podías con lo que tenías. Entregaste todo lo que tu corazón sabía ofrecer. Intentaste hasta donde era sano hacerlo. Pero existe un punto en el que la fuerza humana ya no alcanza, y ese punto es precisamente donde Dios comienza a obrar. Soltar también es un acto de humildad espiritual. Es reconocer que no tienes control sobre todo, que tu responsabilidad llega hasta cierto lugar y que más allá de ese límite está la mano de Dios trabajando en silencio. Cuando aceptas esto con humildad, algo dentro de ti empieza a ordenarse. Te liberas de la ansiedad de pensar que todo depende de ti. Te liberas de la presión de querer reparar lo que ya no puede repararse. Te liberas de esa lucha interna que te desgasta, creyendo que si insistes un poco más, todo cambiará. Pero no siempre insistir transforma. A veces insistir solo duele. A veces insistir únicamente te aleja de tu verdadera paz. Por eso Dios, en su amor, corta cosas que tú no te atreverías a cortar.
Quita cargas que tú seguirías sosteniendo. Mueve piezas que tú no moverías por temor o por costumbre. Y cuando todo esto sucede, aunque sientas que tu vida se sacude, recuerda que Dios no derriba nada sin un propósito. Cada uno de sus movimientos tiene intención, dirección y destino. Tal vez hoy te preguntas cómo saber si lo que estás viviendo es una señal para soltar o para continuar. Esa es una de las preguntas más profundas del alma humana y quiero ayudarte a mirarla desde la fe. Si algo te roba la paz de forma constante, si te drena emocionalmente hasta superar tus fuerzas, si te desvía de tus valores, si te aleja de Dios, probablemente no proviene de Él. Cuando Dios sostiene algo, hay propósito, crecimiento y dirección. Cuando Dios permite que algo llegue a su fin, aparecen señales claras de desgaste, de ciclos cerrados, de caminos que ya no avanzan, por más que intentes empujarlos. Pero aún en medio de esa confusión, Dios no te abandona. Él deposita claridad en tu espíritu, te hace sentir cuando ya entregaste todo lo que estaba en tus manos, te muestra cuando una puerta no se abre y te recuerda que la paz también es una señal. Porque si algo sigue consumiendo tu paz, incluso cuando lo das todo, es posible que ese no sea el camino que Dios desea que continúes cargando. Guarda esto con cuidado. Soltar no es abandonar tus sueños. Soltar es dejar atrás el sufrimiento innecesario. Hay anhelos que requieren perseverancia, sí, pero también hay anhelos que necesitan descanso en Dios. Y aprender a discernir esa diferencia es lo que te permite avanzar hacia la sanidad. Tercera parte, cuando soltar revela lo que realmente hay en tu corazón. Soltar no solo cambia tu realidad externa, también deja al descubierto lo que verdaderamente habita dentro de ti. Mientras sostienes algo que te pesa, tu corazón suele vivir en modo supervivencia. Piensas en resolver, resistir, insistir y mantener todo en pie, aun cuando por dentro te estés quebrando. Pero cuando finalmente te permites soltar, algo queda expuesto. Tus temores, tus creencias más profundas, tus heridas más antiguas. Y aunque ese descubrimiento pueda incomodar, también marca el inicio de un proceso interno que no puede darse mientras sigas aferrado a lo que ya no funciona. La mayoría de las personas no teme soltar por la pérdida en sí, sino por lo que creen que esa pérdida dice acerca de ellas. Algunos piensan que soltar es fracasar. Otros lo ven como rendirse. Otros lo asocian con debilidad. Sin embargo, la Biblia nos muestra una perspectiva completamente distinta. En el libro de Salmos, capítulo 34, se nos recuerda que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Esto significa que cuando sueltas y te quiebras, Dios no se aleja, se acerca. Él no critica tu dolor, lo acompaña, no juzga tu proceso, lo sostiene. Y esa cercanía divina solo la experimenta quien se permite dejar de fingir que puede con todo. Soltar también revela en qué estabas confiando realmente. Mientras sostienes algo con tus propias manos, parece que tú tienes el control. Pero cuando lo dejas ir, descubres si tu fe estaba puesta en Dios o únicamente en el resultado que esperabas obtener. Ahí es donde nace la confianza verdadera. Confiar es entregarle a Dios algo que valoras, algo que te importa, y aceptar que Él hará lo que es correcto, incluso si no coincide con lo que tú imaginabas. Además, soltar saca a la luz heridas que quizá no sabías que existían. Heridas de abandono, de rechazo, de traición, de expectativas que nunca se cumplieron. Cuando esas heridas emergen pueden doler, pero también pueden sanar. Porque Dios no sana lo que escondes, Dios sana lo que entregas. Y para entregarlo primero necesitas reconocerlo. Muchos corazones permanecen atados, no porque deseen sufrir, sino porque temen enfrentar lo que sentirán al soltar. Pero la verdad es que atravesar ese dolor es el primer paso hacia la libertad interior. Quiero que reflexiones en algo importante. Cuando Dios te pide soltar, no solo está obrando en lo externo, también está trabajando en tu interior. Está formando paciencia, humildad, discernimiento y madurez espiritual. Te está enseñando a descansar en su voluntad y está moldeando tu identidad para que no dependa de resultados temporales.
Porque cuando tu identidad está apoyada en algo que puedes perder, cada pérdida termina quebrándote. Pero cuando tu identidad está afirmada en Dios, ninguna pérdida logra destruirte. Esa fortaleza se forma justamente en los procesos donde Él te invita a soltar. Hay quienes dicen, no puedo soltar porque temo al vacío. Sin embargo, aquí hay una verdad esencial. Soltar no te deja vacío, te deja disponible. Mientras mantengas tu corazón ocupado con aquello que ya no tiene propósito, no habrá espacio para lo nuevo que Dios desea traer. Y Dios no impone su bendición en un corazón saturado de cargas innecesarias. Él espera a que liberes espacio, a que abras la mano, a que sueltes lo que no te permite avanzar, porque lo nuevo de Dios no se recibe con las manos llenas. Soltar también deja al descubierto tus patrones internos. Tal vez te aferras porque siempre has vivido con miedo a perder. Tal vez te aferras porque creciste creyendo que todo depende únicamente de ti. Tal vez te aferras porque nunca aprendiste que descansar también es válido. O quizá te aferras porque confundes responsabilidad con sacrificio constante. Y cuando empiezas a soltar, es como si Dios colocara un espejo frente a ti para mostrarte de dónde nacen esos patrones. No para señalarte, sino para liberarte. Para recordarte que no necesitas vivir con temor ni bajo la presión de tenerlo todo controlado, porque Él está contigo. Aquí se alcanza un punto profundo. Soltar revela el lugar que Dios ocupa en tu vida. Si está en primer lugar o si ese espacio lo ha tomado algo que te consume, porque aquello que no puedes soltar tiene más dominio sobre ti del que imaginas. Lo que temes perder dirige tus decisiones más de lo que debería. Y Dios que te ama desea verte libre, no atado. Libre para amar, para crecer, para avanzar, para soñar con paz. No quiere que permanezcas atrapado en algo que marcó tu pasado, pero que ya no define tu futuro. Cuando logras soltar desde este entendimiento, sucede algo hermoso. Tu corazón comienza a alinearse con el carácter de Dios. Empiezas a mirar las cosas desde su perspectiva. Comprendes que Él nunca quita algo sin tener algo mejor preparado. Aprendes a confiar en el proceso incluso cuando no entiendes cada detalle. Y esa fe te transforma. Ya no oras desde la desesperación, sino desde la confianza. Ya no buscas respuestas inmediatas, sino dirección verdadera. Ya no luchas contra lo inevitable, sino que caminas hacia donde Dios te guía. Por eso afirmo que soltar revela lo que realmente habita dentro de ti. No para herirte, sino para mostrarte quién eres, quién estás llegando a ser y quién Dios desea que seas. Es un proceso interno profundo, sí, pero también es un proceso que abre espacio para milagros, restauración y un futuro que jamás habrías imaginado mientras seguías aferrado al pasado. Cuarta parte, el peso invisible de lo que ya no puede cambiar. Existe un tipo de cansancio que no se manifiesta en el cuerpo, sino en el alma. Un agotamiento que no proviene de correr, trabajar o esforzarte físicamente, sino de sostener en lo profundo algo que ya no puede modificarse. Ese peso invisible es una de las razones por las que Dios, en su amor, te invita a soltar, porque Él sabe que hay cargas que, aunque no se vean, están desgastando tu espíritu poco a poco. La realidad es que muchas personas avanzan por la vida con una sonrisa en el rostro, mientras por dentro llevan un corazón que ya no puede más. Y no, eso no es falta de fe. Es simplemente el desgaste natural de haber pasado demasiado tiempo intentando resolver lo que no tiene solución. Detente a pensarlo. Existen situaciones que ya no dependen de ti. Decisiones que otra persona tomó y que tú no puedes revertir. Tiempos que ya concluyeron. Oportunidades que quedaron atrás. Caminos que se cerraron por completo. Aún así, la mente insiste en buscar respuestas donde ya no existen. Te repites una y otra vez, si hubiera hecho esto, si hubiera dicho aquello, si hubiera actuado diferente. Ese diálogo interno no solo te atrapa, también te roba la paz del presente, porque te mantiene viviendo en un escenario que ya no existe, en una versión del pasado que no puede modificarse. Aquí es donde la Biblia ofrece una luz que trae sanidad. Jesús enseñó que cada día trae su propio afán. Esto significa que cargar con el peso del ayer es una carga que Dios nunca te pidió llevar.
Pero cuando no sueltas el pasado, comienzas a vivir acumulando el afán de días que ya terminaron. Y ese peso se vuelve más grande de lo que imaginas. Por eso soltar no es solo un acto emocional, también es un acto espiritual. Es desprenderte de aquello que drena tu energía, de lo que te mantiene atrapado en un ciclo de angustia, de lo que no te permite ver lo que Dios está haciendo hoy. Hay personas que no logran avanzar porque siguen viviendo mentalmente en la escena que los marcó. El instante en que todo cambió, la palabra que los hirió, la decisión que los tomó por sorpresa, la actitud que los quebró. Y aunque el tiempo sigue su curso, por dentro permanecen allí. Por eso la vida se siente tan pesada. No estás cargando el presente, estás cargando el pasado. Y Dios no diseñó tu corazón para habitar en dos tiempos al mismo tiempo. Por eso, soltar se convierte en una puerta hacia la libertad interior. Pero hay algo aún más profundo. Cuando cargas con lo que ya no puede cambiar, tu visión se nubla. Lo que antes veías con claridad, ahora lo percibes a través de un filtro de dolor. Comienzas a interpretar la vida desde lo que sufriste. Empiezas a creer que todo será igual, que nada mejorará, que lo vivido determina lo que vendrá. Ese es uno de los engaños más sutiles que pueden atraparte. Porque Dios no escribió tu historia para que un solo capítulo defina todo el libro. Él sigue escribiendo páginas nuevas, incluso cuando tú crees que ya no queda tinta. Cuando no sueltas, desgastas tu mente con preguntas que no siempre tienen respuesta. ¿Por qué sucedió así? ¿Qué hiciste mal? ¿Por qué Dios lo permitió? Y aunque es normal hacer esas preguntas, permanecer en ellas se convierte en un círculo sin salida. Hay cosas que Dios no revela de inmediato, no porque quiera confundirte, sino porque existen procesos que solo se comprenden con el paso del tiempo. Lo que hoy parece una herida, mañana puede transformarse en testimonio. Lo que hoy ves como pérdida, mañana puede revelarse como protección. Pero para llegar a ese entendimiento, necesitas soltar aquello que te mantiene atado al dolor del momento. Cargar con lo que ya no puede cambiar también te desconecta del propósito. Te distrae, te consume, te roba la energía que necesitas para lo que sí está en tus manos. Y ahí es donde muchos se sienten detenidos, no porque no tengan futuro, sino porque su energía sigue atrapada en algo que ya pertenece al pasado. Cuando sueltas, esa energía queda libre y de pronto descubres que tu mente se aclara, que puedes decidir con mayor serenidad y que comienzas a notar oportunidades que antes estaban ocultas detrás del dolor. Hay un principio espiritual muy importante en esto. Aquello que tú sigues cargando, Dios no lo toma. Él no irrumpe en tu interior. Él espera a que abras la mano. Espera a que reconozcas y digas, ya no puedo con esto. Espera a que sueltes para entonces intervenir con su paz. Por eso Jesús expresó una frase sencilla pero llena de poder. Vengan a mí todos los cansados y cargados, y yo les daré descanso. Él no dijo, yo iré a quitarte la carga. Dijo, vengan a mí, porque soltar es una decisión voluntaria del corazón. Él ofrece el descanso, pero tú eliges soltar. Quiero invitarte a reflexionar con honestidad. ¿Qué área de tu vida sigues cargando como si dependiera de ti transformarla, cuando en realidad ya no está en tus manos? ¿Qué escena repites una y otra vez en tu mente sin obtener ningún resultado distinto? ¿Qué culpa continúas llevando, aunque ya no te corresponde? ¿Qué expectativa sigues reteniendo, aun cuando la realidad ya te mostró otro camino? Soltar no es olvidar ni negar. Soltar es aceptar. Aceptar que lo ocurrido no puede cambiarse. Aceptar que el futuro no se construye mirando hacia atrás. Aceptar que Dios sigue obrando incluso cuando tú no logras ver cómo. Y esa aceptación no te hace frágil, te hace libre. Libre para respirar, libre para avanzar, libre para volver a enfocar tu corazón en lo que verdaderamente importa. Sexta parte, la paz que llega cuando aceptas lo que ya no está en tus manos. Hay un momento en el proceso de soltar que marca un antes y un después. No sucede de manera repentina. No ocurre porque alguien te lo diga. No pasa porque te esfuerces en sentir algo distinto. Sucede de forma silenciosa, profunda y casi inesperada. Es ese instante en el que tu corazón finalmente reconoce que hay cosas que ya no están bajo tu control. Ese momento en el que la lucha interna se detiene.
Ese punto en el que dejas de pelear con la realidad y comienzas a abrirte a lo que Dios desea enseñarte a través de ella. Aceptar no significa estar de acuerdo con lo que ocurrió. Aceptar no es justificar a quienes te hicieron daño. Aceptar no implica que el proceso no haya dolido. Aceptar es reconocer que tu energía, tu enfoque, tu esfuerzo y tu tiempo ya no pueden seguir atados a algo que no depende de ti. Aceptar es decir, ya no puedo cambiar esto, pero sí puedo decidir cómo avanzar a partir de ahora. Es un acto de madurez espiritual y emocional que, poco a poco, te libera del peso que te mantenía atrapado. Cuando finalmente aceptas que lo sucedido no puede deshacerse, algo dentro de ti comienza a ordenarse. Y aunque no lo percibas de inmediato, tu alma empieza a descansar. Porque gran parte del sufrimiento humano nace de resistirse a lo inevitable. Cuando luchas contra una realidad que no puedes modificar, te desgastas. Pero cuando aceptas esa realidad y la entregas a Dios, encuentras paz. Esa paz no aparece de forma mágica. Dios la deposita con delicadeza, como quien cubre con una manta tibia a alguien que ha temblado durante mucho tiempo. Y esa paz no depende de las circunstancias externas, sino de la disposición del corazón. Porque mientras intentes controlar lo que no puedes, tu alma permanecerá en un estado constante de tensión. Pero cuando dices, Dios, esto ya no está en mis manos, entonces tu interior empieza a sentir alivio. Aceptar también te da claridad. Mientras permaneces aferrado, miras la vida desde la desesperación, la urgencia y la ansiedad. Sin embargo, cuando aceptas y sueltas, tu manera de ver cambia. Empiezas a notar detalles que antes quedaban ocultos detrás del dolor. Te das cuenta de que todavía hay caminos abiertos. Hay oportunidades que estaban esperando a que soltaras aquello que bloqueaba tu avance. Hay personas que pueden llegar a tu vida cuando se libera el espacio que antes ocupaba lo que hoy decides entregar a Dios. Aquí se revela una de las verdades más profundas del proceso espiritual. Dios no bendice el desorden interior. Él trae orden allí donde tú entregas el caos. Y muchas veces ese caos no está fuera, sino dentro. Está en los pensamientos que no se detienen, en los recuerdos que te persiguen, en la frustración que no expresas, en la culpa que cargas sin razón. Pero cuando aceptas lo que ya no está bajo tu control, comienzas a ver cómo Dios empieza a organizar tu interior. Hay un ejemplo bíblico que ilustra esto con claridad. En el libro de Filipenses, capítulo 4, se nos anima a no vivir afanados por nada, sino a presentar nuestras peticiones delante de Dios mediante la oración y el ruego. Luego añade algo maravilloso. La paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestra mente. No dice que guardará nuestras circunstancias. Dice que guardará nuestro corazón y nuestra mente, porque ahí es donde realmente se libran las batallas. Cuando sueltas, Dios protege tu interior. Cuando te aferras, tu interior queda expuesto al desgaste emocional. Aceptar también te permite reconocer el propósito que existe detrás del proceso. Mientras te resistes, solo percibes pérdida. Pero cuando aceptas, comienzas a ver protección, dirección y crecimiento. Empiezas a notar que lo que se fue abrió espacio para algo nuevo. Comprendes que Dios no estaba diciendo no a tu vida, sino diciendo, espera, tengo un camino mejor. Descubres que aquello que soltaste estaba ocupando el lugar de lo que Él quería entregarte. Aceptar también te ayuda a perdonarte. A veces sigues cargando situaciones del pasado porque piensas que podrías haber actuado distinto. Te reprochas no haber visto ciertas señales, haber confiado demasiado, haber esperado más de lo que recibiste. Pero cuando aceptas, entiendes que actuaste con la información, la fuerza y la madurez que tenías en ese momento. Y comprendes que Dios no te juzga por ello, que no te mira con reproche, sino con compasión, porque Él conoce tu corazón mejor que tú mismo. Aceptar también te conduce a perdonar a otros, no para justificar lo que hicieron, sino para liberarte a ti. Porque mientras conserves rencor, el pasado seguirá teniendo acceso a tu presente. Soltar el dolor no borra lo sucedido, pero te libera del peso emocional que te producía. Y esa es una parte esencial de la sanidad que Dios desea darte. Lo más hermoso de este proceso es que, cuando aceptas lo que no puedes cambiar,
también descubres todo lo que sí está en tus manos. Tu actitud, tus decisiones, tu reacción, tu enfoque y tu fe. Y cuando concentras tu energía en aquello que sí puedes transformar, comienzas a avanzar. Porque el verdadero avance no nace de intentar corregir lo que ya ocurrió, sino de caminar hacia aquello que Dios ha preparado. La paz que brota cuando aceptas es uno de los regalos más profundos que Dios puede darte. No porque soltar resulte sencillo, sino porque aceptar te reconcilia con la realidad, te reconcilia contigo mismo y te reconcilia con Dios. Y esa reconciliación abre la puerta a la esperanza, una esperanza que no se apoya en cómo fueron las cosas, sino en cómo Dios puede hacerlas nuevas. Séptima parte, cómo Dios restaura tu interior cuando sueltas lo que te hirió. Cuando finalmente dejas ir algo que te lastimaba, no es solo la situación externa la que cambia. Es tu interior el que comienza a ser restaurado. Mientras sostienes una carga emocional que ya no pertenece a tu presente, tu corazón permanece en un estado constante de tensión. Pero cuando abres la mano y dices, esto ya no está en mis manos, permites que Dios empiece a entrar en los espacios más profundos de tu alma. Esos lugares donde guardaste silencios, lágrimas y pensamientos que nunca expresaste en voz alta. La restauración de Dios no sucede en el ruido, ocurre en lo profundo. Él obra en áreas que tú mismo no sabes cómo tocar. Comienza a ordenar emociones que estaban mezcladas, recuerdos que seguían doliendo, culpas que cargabas sin razón. Cuando sueltas, Dios limpia tu interior con una precisión que nadie más podría alcanzar. No restaura desde la superficie, restaura desde el corazón. Porque Dios no quiere que simplemente continúes avanzando, quiere que avances sano. Cuando sueltas, Dios restaura tu identidad. Mientras te aferrabas a aquello que te dañaba, tu identidad se confundía con el dolor. Pensabas que eras lo que te sucedió. Creías que tu valor dependía de lo que otros dijeron. Sentías que tu historia quedaba definida por un capítulo difícil, pero Dios nunca te vio de esa manera. Él te ve completo, incluso cuando te sientes quebrado. Te ve fuerte, aun cuando te percibes débil. Te ve con propósito, incluso cuando te sientes perdido. Y la restauración comienza cuando te alineas con esa mirada, cuando dejas de verte desde la herida y empiezas a verte desde la perspectiva de Dios. Cuando sueltas, Dios también restaura tu capacidad de confiar. Todo lo que hiere tiende a cerrar el corazón. Te vuelves más cauteloso, más desconfiado, más reservado. Piensas que si vuelves a entregar tu corazón, podrías sufrir de la misma manera. Pero ahí es donde Dios actúa con ternura, recordándote que no todas las experiencias serán iguales, que no todas las personas llegan para herirte y que tu capacidad de amar no debe morir por algo que ya quedó atrás. Dios te muestra que confiar no es una amenaza, sino un acto de valentía que Él mismo respalda. Dios también restaura tu esperanza, porque mientras cargas una situación que ya terminó, la esperanza se apaga sin que te des cuenta. Comienzas a creer que nada mejorará, que lo bueno ya pasó, que lo perdido no puede recuperarse. Pero la esperanza no muere cuando la situación cambia, muere cuando el corazón deja de mirar hacia adelante y Dios se encarga de encender esa luz nuevamente. Te recuerda promesas que quizá habías olvidado, te da paz en pensamientos que antes te llenaban de tormento. Comienzas a reconstruir sueños que pensabas perdidos y, poco a poco, tu corazón vuelve a creer que lo que está por venir puede ser mejor que lo que quedó atrás. Cuando sueltas, Dios renueva tu fuerza, porque aferrarte a lo que duele, agota, te roba energía, claridad y estabilidad emocional. En cambio, cuando sueltas, esa fuerza se renueva, ya que la energía que antes gastabas sosteniendo el dolor se transforma en impulso para construir, sanar y avanzar. Entonces Dios empieza a fortalecer áreas que estaban debilitadas. Te da vigor donde estabas exhausto, firmeza donde te sentías frágil. Y lo hace de una manera tan suave que un día simplemente notas que respiras con más ligereza, que el peso es menor y que tu mente tiene mayor claridad. También ocurre una restauración en el plano espiritual.
Mientras permanecías aferrado al dolor, tu conexión con Dios se veía afectada, no porque Él se alejara, sino porque el sufrimiento ocupaba demasiado espacio dentro de ti. Pero cuando sueltas, esa conexión se limpia, se profundiza y se vuelve más clara. Comienzas a percibir la presencia de Dios con mayor intensidad. Empiezas a escuchar su voz con más claridad y a comprender su guía con mayor sensibilidad. Porque un corazón cargado escucha menos, pero un corazón liberado escucha más. Dios también restaura tu manera de mirar el pasado. Mientras sostenías la herida, solo lograbas ver lo que perdiste. Pero cuando sueltas, Él te permite reconocer lo que aprendiste, cuánto creciste y de qué te libró sin que lo notaras. Empiezas a interpretar tu historia desde la gratitud y no únicamente desde el dolor. Comienzas a ver que incluso en aquello que te lastimó, hubo momentos en los que Dios te sostuvo, te protegió y te guardó. Y esa revelación trae paz, porque comprendes que nunca estuviste solo. La restauración también alcanza tu propósito. Cuando estás herido y aferrado, pierdes visión. No logras ver futuro, dirección ni claridad. Pero cuando sueltas y Dios comienza a restaurar, todo se transforma. Vuelves a sentir pasión por la vida, interés por aquello que antes amabas, motivación por lo que habías dejado atrás. Ese despertar interior es una señal de que Dios está reconstruyendo propósito donde antes había confusión. La restauración también se refleja en la forma en que vuelves a mirar a los demás. Cuando estás herido, miras desde la defensiva, te proteges, te cierras e interpretas todo desde el temor. Pero cuando Dios sana tu interior, empiezas a mirar con más gracia, con mayor compasión y con más calma. Retomas las relaciones desde la paz y no desde la desconfianza. Abres tu corazón con sabiduría y no desde la herida. Y lo más hermoso es que cuando Dios restaura, tú mismo comienzas a notar que ya no reaccionas igual. Aquello que antes te dolía ya no provoca la misma angustia. Lo que antes te hacía temblar ya no tiene el mismo poder sobre ti. Lo que antes te detenía ya no frena tu avance. Esa es la señal más clara de que Dios está obrando. Porque Él no solo quita el peso, también elimina el efecto del peso. No solo sana heridas, también quita el temor de que vuelvan a abrirse. Su obra de restauración es completa, profunda, paciente y llena de amor. Y comienza exactamente en el momento en que decides soltar. Octava parte. El espacio que se crea para lo nuevo cuando dejas ir lo que ya no forma parte de tu presente. Una de las razones por las que, en ocasiones, la vida parece estancada no es porque Dios haya dejado de obrar, sino porque tu interior no tiene lugar para recibir aquello que Él desea darte. Este es uno de los principios más transformadores del acto de soltar. Cuando dejas ir lo que ya no pertenece a tu presente, se abre espacio para lo nuevo. No solo un espacio emocional, sino también espiritual, mental e incluso físico, porque aquello que cargas dentro de ti impacta cada área de tu vida. Dios no derrama bendición sobre un corazón saturado. No deposita nuevos sueños en un alma que sigue aferrada al pasado. No muestra caminos nuevos a quien permanece mirando constantemente hacia atrás. Por eso soltar no es una pérdida, es una preparación. Cuando sueltas, estás disponiendo tu vida para recibir lo que Dios ya tiene preparado, pero que no podía manifestarse mientras seguías atado a lo antiguo. Imagina tus manos cerradas, aferradas a algo que ya se convirtió en polvo, algo que se deshace, algo que ya no tiene forma. Así es el pasado cuando te aferras a él durante demasiado tiempo. Mientras tus manos estén cerradas, no podrán recibir nada nuevo. Es al abrir la mano, al entregar aquello que ya no contiene vida, cuando queda espacio para lo que sí dará fruto. Eso es exactamente lo que sucede en el plano espiritual cuando eliges soltar. Lo nuevo de Dios no llega por imposición. Él no invade tu vida para arrancarte todo y reemplazarlo por otra cosa. Dios obra desde la libertad, desde tu decisión, desde una oración sincera. Y cuando ve que estás dispuesto a soltar, comienza a mover piezas que te alinean con oportunidades, relaciones, ideas, sueños y caminos que antes no podías percibir, porque tu atención estaba puesta en el dolor. Este principio se refleja con claridad en la Biblia. En el libro de Isaías,
Dios habla de hacer cosas nuevas, de realidades que brotan, que florecen, de caminos en el desierto y ríos en la soledad. Pero justo antes de anunciar lo nuevo dice, no recuerden las cosas pasadas. No se trata de borrarlas, sino de no aferrarte a ellas, de no quedarte atado al dolor, a lo que perdiste, a lo que no funcionó, porque recordar con apego te impide avanzar, pero recordar con gratitud te prepara para lo que viene. Cuando sueltas lo que ya no pertenece a tu presente, ocurren varias transformaciones profundas. Primero, comienzas a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Mientras tu mente estaba atrapada en el pasado, tu visión se volvía limitada. Pero al soltar, tu capacidad de percibir con claridad se amplía. Empiezas a notar puertas que antes pasaban desapercibidas. Reconoces pequeñas bendiciones que estaban ocultas bajo el peso emocional. Te vuelves más sensible a la guía de Dios. Segundo, te vuelves receptivo a nuevas personas, relaciones y conexiones. En ocasiones, Dios desea acercar a tu vida personas que edifiquen, impulsen, fortalezcan y acompañen tu propósito. Pero mientras sigas emocionalmente atado a lo que te hirió o a lo que ya terminó, esas personas no pueden llegar. Soltar abre espacio para vínculos sanos, afectos nuevos y amistades alineadas con tu crecimiento. Tercero, recuperas tu capacidad de soñar. Mientras permaneces aferrado al pasado, tu imaginación se detiene, la creatividad disminuye, la esperanza se debilita y la visión se reduce. Pero cuando sueltas, algo dentro de ti despierta. Regresan las ideas, regresan las ganas, regresan los sueños que habías dejado de lado. Dios vuelve a sembrar propósito en tu espíritu. 4. Dios te revela caminos que nunca habías considerado. Él puede redirigir tu rumbo por completo, sorprenderte y llevarte hacia lugares, personas o proyectos que jamás habrías imaginado. Pero esto solo ocurre cuando dejas de mirar únicamente lo que quedó atrás. 5. La bendición encuentra espacio para manifestarse. La bendición no es solo un milagro externo, también es una transformación interna. Cuando sueltas, la bendición halla un corazón libre, preparado para ser llenado con lo que realmente proviene de Dios. Esta es una de las razones más importantes del proceso. La bendición no siempre llega cuando tú la deseas, sino cuando tu interior está listo para sostenerla sin perderse en ella. Soltar es abrir un espacio emocional que antes estaba ocupado. Y ese espacio es valioso, porque Dios no desperdicia espacio. Él lo llena de propósito, crecimiento y gracia. Cuando sueltas lo que dolía, lo que se perdió, lo que ya no estaba en tus manos, creas un vacío que no es ausencia, sino preparación. Y Dios llena ese vacío con aquello que tú jamás habrías imaginado. Quiero que reflexiones con sinceridad. ¿Qué cosas podrían estar esperando espacio en tu vida? ¿Qué bendiciones no han podido florecer porque aún sostienes lo viejo? ¿Qué oportunidades podrían aparecer si tu interior se libera del pasado? Este es uno de los secretos espirituales más profundos. Dios no te pide soltar para dejarte sin nada. Dios te invita a soltar porque ya tiene preparado algo mejor, algo más alineado, algo más maduro, algo que te llevará a un nivel espiritual, emocional y personal que no habrías alcanzado mientras permanecías aferrado a lo que te mantenía estancado. Cuando comienzas a vivir esto, te das cuenta de que soltar no fue una pérdida. Fue el primer paso para multiplicar tu vida en la dirección de Dios. Lo que sigue es crecimiento, madurez y un futuro que se abre con la suavidad de una nueva temporada enviada por Él. Novena parte, el proceso emocional después de soltar y cómo Dios te acompaña en cada etapa. Soltar no termina en el instante en que abres la mano. Soltar es un proceso que continúa dentro de ti, incluso después de haber tomado la decisión. Es un camino emocional que avanza por etapas, algunas más suaves, otras más desafiantes, todas necesarias. Y lo más importante es esto: en cada una de esas etapas, Dios camina contigo. Él no te abandona en el vacío emocional, no te deja reconstruirte solo, no te deja procesar el dolor sin dirección. Su presencia se vuelve más cercana, más perceptible, más indispensable.
Para reconocer esto necesitas permitirte vivir cada etapa sin miedo y sin apresurarte. Después de soltar algo que dejó huella en tu vida, suele llegar la primera etapa, la liberación emocional acumulada. Es ese momento en el que tu interior se desprende de un peso que llevabas cargando durante meses o incluso años. Lloras sin entender del todo por qué. Respiras con mayor profundidad. Sientes un cansancio que no es corporal sino emocional. Esa liberación no es una señal de fragilidad. Es una señal de que tu alma finalmente está respondiendo al espacio que quedó libre. Dios permite esta etapa para que el corazón se vacíe. Una herida no puede sanar si permanece escondida, y muchas veces el llanto o la vulnerabilidad son la puerta por donde sale aquello que ya no debe quedarse. La segunda etapa suele ser la confusión emocional. Tu mente comienza a reordenarse. Ya no llevas la carga, pero todavía no sabes qué viene después. Surgen preguntas como: ¿habré hecho lo correcto? ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo sigo adelante sin eso que formaba parte de mi vida? Esa confusión no indica que te equivocaste. Indica que estás entrando en una transición, y toda transición tiembla al inicio. Lo importante es no interpretar esa confusión como un retroceso. En esta etapa Dios no te abandona. Él te guía con paz, con pequeñas señales, con un descanso interior que te recuerda que estás exactamente donde necesitas estar. La tercera etapa es la búsqueda de significado. Empiezas a mirar hacia atrás intentando comprender qué aprendiste, por qué ocurrió de esa manera, qué propósito puede tener este proceso. Y aunque muchas respuestas llegarán más adelante, en esta etapa, Dios te concede una comprensión gradual. No te revela todo de una vez, sino que te muestra fragmentos de entendimiento que tranquilizan tu mente. Comienzas a notar que creciste, que fuiste fortalecido, que evitaste algo peor, que ganaste sabiduría. Esta etapa es clave porque sana la narrativa interna. Dejas de ver lo sucedido como una tragedia sin sentido y empiezas a reconocerlo como una parte necesaria de tu formación espiritual. La cuarta etapa suele ser la incomodidad del vacío. Ya soltaste, pero lo nuevo aún no aparece. Aquí es donde muchos desean volver atrás, porque el vacío incomoda y el espacio sin respuestas abruma. Sin embargo, espiritualmente ese vacío tiene propósito. Es un terreno que Dios está preparando. Es espacio fértil donde Él va a sembrar algo nuevo. El desafío es que el ser humano quiere llenar ese vacío rápidamente con cualquier cosa, solo para no sentirse solo o expuesto. Pero Dios te pide paciencia. Te invita a no llenar ese espacio con lo primero que aparezca. Te llama a confiar en su tiempo, porque el vacío no es abandono, es preparación. La quinta etapa es la reconstrucción interior. Empiezas a sentir que algo dentro de ti se fortalece. Recuperas claridad mental. Tu corazón ya no reacciona desde la herida, sino desde la paz. Hay momentos en los que te sorprendes pensando: estoy mejor. Y no es casualidad. Es Dios restaurando tu interior parte por parte. Él guía tus pensamientos para que no regresen a lo que te lastimaba. Fortalece tu voluntad para que no vuelvas a lo que te dañaba. Aquieta tu espíritu para que puedas avanzar sin depender emocionalmente de algo que ya no está. La sexta etapa es la renovación del deseo de vivir. Después del dolor emocional o de una pérdida, la vida parece perder sabor. Pero cuando Dios obra en tu interior, empiezas a recuperar ganas, energía e ilusión. Te das cuenta de que ya puedes pensar en el futuro sin tristeza. Puedes imaginar nuevas posibilidades. Puedes ver que aún quedan caminos por recorrer. Este despertar no es solo humano, es espiritual. Dios enciende algo que había quedado apagado dentro de ti. La séptima etapa llega sin avisar: la gratitud por lo vivido. Sí, incluso por aquello que te causó dolor. No porque haya sido algo bueno, sino porque te moldeó, te enseñó y te preparó. La gratitud no elimina el dolor, pero demuestra que el dolor no venció. Y es en este punto donde muchos vuelven a llorar, pero ahora son lágrimas de alivio. Comprendes que sobreviviste, que creciste, que eres más fuerte y que Dios jamás te abandonó. La octava etapa es la apertura a lo nuevo. Ya no recuerdas lo que soltaste con una nostalgia que hiere, sino con entendimiento. Tu corazón deja de correr hacia el pasado
y comienza a orientarse hacia el futuro. Estás listo para recibir lo nuevo, y es entonces cuando Dios empieza a mover puertas, personas, caminos y oportunidades que antes estaban detenidas porque tu estado emocional aún no era el adecuado para recibirlas. Dios no entrega antes de tiempo, Él espera a que el corazón esté preparado. La novena etapa es la manifestación de lo nuevo. Es ese momento en el que Dios te sorprende. No llega como lo imaginabas ni cuando lo esperabas, pero llega. Y cuando llega, comprendes por qué Dios te pidió soltar. Entiendes que lo nuevo no podía coexistir con lo viejo. Comprendes que su plan era más grande que tu insistencia. Reconoces que cada lágrima tuvo propósito y agradeces haber soltado. Finalmente aparece la 10ª etapa, la madurez espiritual. Es el punto en el que comienzas a reconocer con mayor rapidez cuándo debes soltar y cuándo debes perseverar. Tu espíritu se vuelve más sensible a la voz de Dios. Tu corazón deja de aferrarse por temor y empieza a decidir desde la fe. Y cuando alcanzas esta madurez, comprendes que soltar no fue una pérdida, sino una promoción espiritual. Dios te elevó, te fortaleció y te transformó. En todo ese proceso, desde la primera lágrima hasta el primer sueño nuevo, Dios estuvo contigo. Él no soltó tu mano, no te dejó caer, te acompañó en cada etapa. Esa es la belleza del camino. Tú sueltas algo pequeño, pero Dios te entrega algo grande. Tú cierras un capítulo, pero Dios escribe uno mejor. Tú lloras por lo que se fue, pero Dios sonríe por lo que viene. 10ª parte. La sabiduría espiritual para discernir cuándo soltar y cuándo perseverar. Uno de los aspectos más profundos del crecimiento espiritual es aprender a distinguir entre aquello que Dios te pide soltar y aquello que te invita a perseverar. Porque no todo lo que se vuelve difícil debe abandonarse y no todo lo que duele debe mantenerse. La vida espiritual madura no se fundamenta en emociones pasajeras, sino en discernimiento, en sensibilidad a la voz de Dios y en una comprensión más profunda del propósito. Este discernimiento no se adquiere de un día para otro. Es fruto de caminar con Dios, de escucharlo, de observar patrones espirituales y de comprender cómo actúa su voluntad. Muchas personas luchan porque no saben si deben dejar ir o continuar insistiendo, y ese estado de confusión interna puede desgastar más que la situación misma. Por eso es tan importante aprender a identificar las señales que Dios muestra, señales que orientan tu corazón hacia la decisión correcta. Para percibirlas con claridad, necesitas detenerte, respirar y reconocer que no todas tus batallas tienen el mismo origen. Algunas nacen del propósito, otras del apego. Algunas están destinadas a formarte, otras a liberarte. Aprender a distinguirlas te ahorra años de desgaste innecesario. Primero, necesitas comprender que Dios nunca te pedirá soltar algo que Él mismo colocó en tu corazón. Cuando Dios siembra un sueño, un propósito o una convicción en tu interior, esa semilla viene acompañada de fortaleza, de gracia para resistir y de puertas que se abren incluso en medio de la dificultad. Perseverar en aquello que Dios sembró genera crecimiento. En cambio, cuando algo nace únicamente del deseo humano, de la inseguridad o del apego emocional, suele terminar drenándote en lugar de levantarte. Una señal clara de que algo proviene de Dios es que, aunque cueste, no te destruye por dentro. Al contrario, te forma, te fortalece y te acerca más a Él. Segundo, lo que viene de Dios siempre está acompañado de paz. No se trata de la ausencia de problemas, sino de una paz profunda que permanece aún en medio de los desafíos. Esa paz funciona como un testigo interno. Si al pensar en perseverar sientes alineación, calma y dirección, probablemente debas continuar. Pero si al imaginarte sosteniendo algo, solo percibes tensión, peso, confusión, dolor constante y una pérdida progresiva de paz, es posible que esa no sea la batalla que Dios desea, que sigas luchando. Dios no guía por medio de la ansiedad, Él guía a través de la paz. Tercero, lo que es de Dios nunca te exige sacrificar tu dignidad ni tu identidad. Si para mantener algo debes perderte a ti mismo, esa es una señal de que no proviene del corazón de Dios. Él jamás te pedirá comprometer tu esencia.
tus valores o tu integridad para sostener una situación. Cuando algo demanda que niegues tu valor, toleres abusos, aceptes migajas o vivas constantemente por debajo de tu dignidad espiritual y emocional, esa es una señal clara de que el camino correcto es soltar. Cuarto, lo que es de Dios produce fruto, aunque sea pequeño. Puede haber temporadas difíciles, sí, pero incluso en los momentos duros, aquello que proviene de Dios muestra señales de vida. Te hace crecer, aprender y avanzar. Pero cuando algo está muerto emocionalmente, espiritualmente o en propósito, por más que insistas, no da fruto alguno. Y Jesús enseñó que todo árbol que no produce fruto debe ser cortado, no como castigo, sino como protección y sabiduría. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es reconocer que ya no hay vida donde antes sí la había. Quinto, lo que es de Dios no se sostiene únicamente por tu fuerza. Cuando algo forma parte de tu propósito, Dios mismo abre puertas, provee recursos y fortalece tu interior. Tendrás que trabajar, esforzarte y perseverar, sí, pero sentirás que la gracia de Dios te acompaña. Cuando, por el contrario, algo solo se mantiene por tu esfuerzo humano, por el miedo a perder, por la ansiedad o por la insistencia, sin que Dios abra caminos, es posible que estés sosteniendo algo que ya no pertenece a tu historia. Sexto, cuando Dios quiere que sueltes, comienzan a bloquearse los caminos. Intentas arreglar una situación y nada funciona. Buscas soluciones y todo se complica. Quieres insistir y parece que la vida entera se te opone. Esto no significa rendirse ante el primer obstáculo, pero sí revela que cuando un ciclo está llegando a su fin, las puertas empiezan a cerrarse. No porque Dios quiera limitarte, sino porque desea evitar que sigas desgastándote en un lugar donde Él ya no está obrando. Séptimo, cuando es tiempo de perseverar, Dios renueva tus fuerzas. Puedes experimentar cansancio, sí, pero no desesperación. Puedes llorar, sí, pero sin perder la esperanza. Puedes sentirte débil, sí, pero no destruido. Dios renueva las fuerzas cuando estás caminando en la dirección correcta. Si cada día te sientes emocionalmente más vacío, más agotado, más drenado y más quebrado, es muy posible que esa no sea la batalla que te corresponde librar. Ahora quiero invitarte a reflexionar sobre algo muy importante. Soltar no siempre significa renunciar. En muchos casos significa redirigir. Hay procesos en los que Dios no te pide dejar de amar, sino dejar de cargar. No te pide abandonar un sueño, sino soltar la obsesión por él. No te pide terminar una relación, sino dejar de intentar controlarla. Soltar no siempre implica alejarte. A veces significa liberarte del peso emocional que estabas poniendo sobre algo que debía vivirse con mayor sencillez. Discernir entre lo que debes soltar y lo que debes perseverar requiere oración, calma, honestidad contigo mismo y sensibilidad a la voz de Dios. Muchas veces la respuesta aparece en cómo te sientes frente a esa situación cuando oras con sinceridad. La oración revela, la paz confirma, la ausencia de paz advierte. Dios te ha dado un espíritu capaz de reconocer su voz. No necesitas vivir en confusión, no necesitas aferrarte por temor, no necesitas cargar batallas que no te corresponden. Cuando pides dirección con un corazón sincero, Dios responde. Tal vez no con un estruendo desde el cielo ni con palabras audibles, pero sí con señales internas claras. Paz, descanso, dirección y claridad. El discernimiento espiritual crece cuando caminas de la mano de Dios y cuando aprendes a distinguir entre las batallas que Él desea que enfrentes y aquellas que te pide soltar. Tu vida se transforma, se vuelve más ligera, más clara, más enfocada y más alineada con el propósito. Ese discernimiento es uno de los regalos más poderosos que Dios te concede después de aprender a soltar.